Estimados estudiantes de Fundación Nodo, muy bienvenidos a las clases de lenguaje y comunicación online. Siempre voy a recomendarles que tengan un cuaderno y un lápiz a mano para que puedan anotar los conceptos claves, ejemplos claves y también algunas actividades que vamos a ir desarrollando y les voy a ir colocando en los PowerPoint. Para eso es necesario que ustedes vayan pausándolos cuando tengan que hacer ejercicio y así vayan viendo si van comprendiendo o no. Bien, en el día de hoy vamos a ver oraciones y frases. Vamos a ver las diferencias que existen entre estos dos conceptos que, mucho ojo, son conceptos que todos los días nosotros utilizamos, que todos los días la utilizamos en la comunicación, que todos los días lo estamos viendo en los medios de comunicación masiva, como la televisión, en las radios, en un diario, cuando nosotros nos comunicamos con alguien, etcétera. Siempre los estamos utilizando. Son muy familiares. ¿Ya? Vamos a ver entonces, primero que todo, las oraciones. ¿Ya? Las oraciones son conjuntos de palabras que expresan una idea con sentido completo. ¿Qué quiere decir esto? Que son palabras que se van a conectar y eso nos va a permitir comprender lo que nosotros comunicamos o viceversa, lo que nosotros estamos escuchando de otra persona o de algún medio de comunicación. Ahora, las oraciones también se encuentran en todos los tipos de textos, ya los diarios, los libros, los cómics, siempre hay oraciones o también pueden haber frases. Entonces, siempre nosotros estamos en contacto con las oraciones. Entonces, tiene que tener un sentido completo. ¿Por qué? ¿Por qué sentido completo? Porque tiene que ser coherente. Ya nosotros tenemos que ser capaces de analizar la oración y comprenderla. Y esta tiene, a su vez, tiene que estar formada, como dice acá, por un sujeto. ¿Ya? Que es un sustantivo. Sustantivo ya vamos a ver lo que es más a fondo en otro video. ¿Ya? Y ese sujeto va a ser partícipe de una acción. ¿Ya? Y también tiene que tener predicado, por supuesto, la oración, y ese predicado va a tener un verbo conjugado. Ese verbo conjugado, acuérdense que los verbos son las acciones que realiza un sujeto dentro de una oración, va a estar en pasado, presente o futuro. Expresa una acción de un sujeto en un tiempo determinado. O sea, todo lo que dijimos arriba está básicamente ejemplificado, ¿cierto? Y explicado eh, o resumido en estas palabras que dice acá. Expresa una acción de un sujeto en un tiempo determinado. ¿Ya? Que puede ser pasado, presente o futuro. Volvemos a decir, las oraciones, ¿cierto? Tienen verbo, que es la parte fundamental de la oración, ya que representa una acción del sujeto, condición o estado. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Estos ejemplos la verdad que son bien actualizados, ya con el tema que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, en el primer ejemplo dice, Moisés se contagió con el virus COVID-19. ¿Cuál sería el sujeto de esta oración? Nosotros tenemos que preguntar, ¿quién se contagió con el virus COVID-19? Moisés. Por lo tanto, inmediatamente sabemos que el sujeto acá es una persona, ¿cierto?, que se llama Moisés. Se contagió con el virus COVID-19. Entonces el predicado, ¿cierto?, es el verbo más la información complementaria que nos van a dar de lo que le sucedió a Moisés. Entonces, se contagió con el virus COVID-19. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Cierto? Y la respuesta ahí de inmediato con la acción que se está realizando, ¿cierto? Que sucedió en un pasado, porque dice que se contagió. O sea, puede haber sido el día de ayer o 2 días antes o la semana pasada, no sabemos. Solamente que es en un pasado. Por eso es tan determinante e importante los verbos dentro de las oraciones, porque nos van a dar el tiempo donde suceden las cosas o las acciones del sujeto. Bien, vamos a otro ejemplo. El puma caminó hacia la ciudad, ¿cierto? Todo el tema del COVID-19
a modo de dato, hay muchos animales, ¿cierto?, de precordilleranos que están saliendo a las ciudades porque hay menos circulación de personas. Entonces, este ejemplo dice acá, el puma caminó hacia la ciudad. ¿Quién es el sujeto acá? Entonces, ¿quién caminó hacia la ciudad? El puma. El puma es nuestro sujeto. ¿Ya? El puma. ¿Y qué hizo el puma? Caminó. Entonces, ¿qué acción realizó el puma? La acción de caminar, ¿cierto? Caminó en un tiempo pasado. ¿Hacia dónde iba el puma? Hacia la ciudad. Entonces, el predicado, ¿cierto?, es del verbo y más la información complementaria que iba hacia la ciudad. Porque yo podría decir, por ejemplo, el puma caminó solamente. ¿Ya? Entonces ahí igualmente sería el puma, ¿cierto? El sujeto y el predicado sería el verbo. Ahora nosotros le agregamos una información extra, ¿cierto? Que es hacia la ciudad. Pero podría ser que caminó hacia un pueblo o hacia una ciudad específica. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Yo terminaré la tarea mañana sin falta. ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Por qué? ¿Por qué soy yo? Porque si nosotros preguntamos, ¿quién terminará la tarea el día de mañana sin falta? Yo. O sea, yo mismo quien habla. ¿Cuál sería el verbo? El verbo terminar, ¿cierto? Terminaré en un tiempo futuro, ¿cierto? El día de mañana sin falta. Vamos con el siguiente ejemplo. Talca será una de las ciudades más contaminadas en otoño. ¿Quién sería el sujeto? ¿De quién estamos hablando? De la ciudad de Talca. Por lo tanto, Talca sería el sujeto. ¿Ya? Puede ser, el sujeto siempre puede ser una ciudad, puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser tal vez un objeto. Eso también para que lo noten como apunte. Entonces, ¿qué acción está realizando la ciudad acá? ¿Qué será, cierto, en un futuro eh, eh, una de las ciudades más contaminadas? Vamos con el siguiente. Los estudiantes de la Fundación Nodo son muy estudiosos y aplicados. Ahora, la pregunta para saber quién es el sujeto, tenemos que preguntar, ¿quiénes son muy estudiosos y aplicados? Los estudiantes de la Fundación Nodo. Ya, ese es el sujeto. Y el predicado, ¿cierto? O cuál es la acción, sería en este caso que es el verbo ser, ¿cierto? Que están siendo en estos momentos y nosotros la conjugamos como son. En un tiempo presente. Son muy estudiosos y aplicados, predicados. Bien, vamos a las oraciones simples, porque existen dos tipos de oraciones, que son las oraciones simples y complejas. La principal diferencia de ellos es que las oraciones simples solamente llevan un verbo, tienen solamente un verbo. Y obviamente están formadas por un conjunto de palabras unidas con sentido completo, ¿cierto? Aquí hay un pequeño error, pero es sentido completo. ¿Ok? Deben llevar solamente un verbo. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Dice el primero. Me compré una bicicleta eléctrica para la cuarentena. En este caso, ¿quién sería el sujeto? Sería yo mismo, ¿cierto? Que estoy yo mismo, estoy realizando la acción, ¿cierto? De comprar, ¿cierto? Acá está el verbo en este caso está conjugado, compré, ¿cierto? En un tiempo pasado, una bicicleta eléctrica para la cuarentena. Vamos con el siguiente. El profesor explicó las consecuencias del COVID-19. ¿Quién explicó las consecuencias del COVID-19? El profesor. Él sería el sujeto. El verbo sería del verbo explicar, ¿cierto? Explicó, ¿cierto? Ahora conjugado en un tiempo pasado, las consecuencias del COVID-19. Mañana, 23 de abril, es el día del libro. ¿Cuál sería nuestro verbo? ¿Cierto? El que está marcado acá con amarillo. Martín le pidió matrimonio a Tamara.
Ahora, ¿quién realizó la acción principal acá? Porque ahí tenemos dos nombres, tenemos dos sujetos, pero siempre uno va a ser el más importante que el otro. Martín le pidió matrimonio a Tamara. ¿Quién realizó o quién pidió matrimonio a Tamara? Martín, por lo tanto es el sujeto principal. Pidió, ¿cierto? Del verbo pedir, ¿cierto? Pidió, ¿cierto? En un tiempo pasado. Y vamos a las oraciones complejas, ya que son palabras que están unidas con sentido completo, son palabras que se conectan, acuérdense, esas son las oraciones, y son aquellas que tienen más de un verbo conjugado dentro de la oración. Vamos con algunos ejemplos. Nosotras lavamos los platos y ellos cocinan el almuerzo. Acá hay dos sujetos realizando dos tipos de acciones. Si se dan cuenta, nosotras lavamos, ya, lavar, ¿cierto? Ese es el verbo, lavamos platos y ellos cocinan el almuerzo. O sea, todo esto que está acá tiene un sentido completo. ¿Ya? Es una misma idea, ¿cierto? Eh, con dos tipos de acciones. Martín vendrá mañana, pero su esposa no sabe, ¿cierto? ¿Quién vendrá mañana? Martín, ¿cierto? El sujeto que va a realizar la acción de ir, ¿cierto? Eh, y por otro lado, el del verbo saber, ¿cierto? Lo realiza su esposa, que no sabe que Martín vendrá el día de mañana. Mejor no salgas. Llueve mucho y anunciaron nevadas en la madrugada. Dos tipos de verbos, ¿cierto? Que realizan una acción sobre un sujeto. Bien, acá hay algunos ejemplos, ¿cierto? La idea es que ustedes los pueden ensayar. Dice acá, ensaya de las siguientes oraciones, define si son oraciones simples o complejas y encuentra el verbo. Ahí se los dejo, recuerden poner pausa para que lo anoten en su cuaderno y luego puedan realizarlas. Acá hay otros ejemplos. Y ahora vamos a proceder a explicar las frases. Frases. Es un conjunto de palabras relacionadas que pueden o no tener sentido completo. Al igual que las oraciones, son un conjunto de palabras que se van a conectar entre sí y para nosotros va a tener un sentido. Se dice completo porque pueden expresar ideas completas o ideas incompletas, pero siempre van a tener un significado para nosotros. Y ojo acá, esto es lo más relevante e importante de las frases. Se diferencia de la oración en que no tiene, y esto es muy importante, dentro de su estructura o dentro de su conjunto de palabras, un verbo conjugado. Nosotros le vamos a dar un sentido en contextos diferentes. Ya vamos a ver ahora los ejemplos y van a poder comprender las frases. Bien, ejemplos. Muy buenos días, Lucia. Si nosotros leemos el primer ejemplo, nos vamos a percatar y dar cuenta que no hay ningún tipo de verbo. Muy buenos días, Lucía. Pero para nosotros sí tiene sentido. Y recuerden la característica principal de las frases, que no tenían verbo. Y acá una muestra, ¿cierto? Y un ejemplo muy claro, ¿cierto? Es que nosotros cuando nos levantamos muchas veces decimos a nuestros familiares o amigos, colegas, etcétera, muy buenos días. Pero sin embargo no estamos diciendo ni un verbo, pero nosotros comprendemos a qué se refiere. Ya, vamos a omitir el segundo ejemplo porque acá estamos en presencia de un verbo, por ejemplo, por lo tanto, eso estaría dentro de las características de la oración, que es el verbo matar el tiempo, ¿ya?
Acá tenemos otro ejemplo, precios bajos todos los días. Precios bajos todos los días. Esa es una frase que nosotros a lo mejor la escuchamos de un supermercado bien famoso, en las propagandas, los comerciales que vemos. Y ahí nosotros estamos escuchando, ¿cierto? Eh, una frase, ¿cierto? Precios bajos todos los días. Las damas primero, también, muy recurrente. O podemos decir también varones primero. ¿Ya? Pero sin embargo no hay ningún tipo de verbo o acción. Pero sin embargo nosotros entendemos que eh, esta frase conlleva realizar una acción, pero no es sin embargo no tiene un verbo eh, que resalte o destaque dentro del conjunto de palabras. Damas y caballeros. Nosotros cuando vamos a algún evento sabemos a qué se refiere el animador, ¿cierto? Cuando dice damas y caballeros. Esta es una presentación. Oferta. Sale, ¿cierto? Sale es una palabra en inglés que significa oferta. Bien,